Bueno, voy a plantear una pequeña reflexión sobre las fotos ordinarias y cotidianas con las que convivimos todos los días, planteando un poco que la foto se ha vuelto algo completamente cotidiano, ¿no? Un objeto muy habitual que utilizamos de manera constante, utilizando la cámara casi de manera compulsiva y al día haciendo una enorme cantidad de fotografías que vamos acumulando y que pasan a formar parte de una mezcla homogénea que casi no miramos en la galería de nuestros teléfonos, nuestras tablets, etc. Esto supone casi un desecho constante, es decir, estar generando todo el rato imágenes que después realmente no nos interesan, pero estamos acostumbrados a hacer 4 fotos de lo mismo. Sobre todo me interesa el hecho de que la foto, ¿no? Más allá de haber perdido calidad fotográfica y de haberse convertido en algo mundano que hacemos todo el rato, ¿cómo pasa a ser ese objeto cotidiano o cómo se vuelve casi un desecho, ¿no? Con el que convivimos de manera constante? Además de la enorme cantidad de fotografías que llenan nuestras galerías de teléfonos, también están todas las fotografías físicas que se pierden en álbumes familiares, ¿no? Escondidos en estanterías, se encuentran en cualquier puesto de un mercadillo de antigüedades o de un mercadillo de segunda mano al que vayamos y que realmente nos hacen plantearnos un poco todo, ¿no? Pues todo este desecho que estamos generando, ¿no? Como la fotografía, ¿no? La llamada más bien foto, porque ha perdido un poco ese carácter fotográfico, se ha vuelto pues ese desecho caduco que no paramos de generar y que de alguna manera necesitamos, ¿no? También algo que vemos como muy simple y que realmente tiene cierta complejidad. Con la intención de trabajar con estas fotografías ordinarias que hacemos sin una visión artística, sin mucho tiempo, rápido, sin tener en cuenta el encuadre, simplemente como manera de registros o de apropiarnos con eso que nos interesa, ¿no? O ya como casi de forma completamente compulsiva. Eh, Empecé a trabajar con una fotografía que tenía yo por el taller, hecha con un móvil por una amiga que me la había enviado, ¿no? Y yo la había impreso y se había quedado, pues eso, entre los objetos del taller, olvidada. Y de repente me la encontré, me llevó un poco a esta reflexión y quise trabajar con ella para ver hasta dónde me llevaba o a qué tipo de registros podía llevar o por lo menos qué es lo que podía encontrar en ella, ¿no? Conocer en ella. Empecé a trabajar desde lo pictórico, ¿no? Desde un soporte en blanco en el que fui posicionando la foto. Quería partir desde un principio, desde diferentes planteamientos de la misma imagen, así que la fotografía fue dividiendo el espacio, fueron llegando las primeras anotaciones de las mandarinas y sobre todo esa primera percepción de la foto que siempre suele ser esa ilusión de color que tenemos de la impresión fotográfica que en un primer momento nos hace ver, pues en este caso, unas mandarinas que realmente no están ahí. Esta ilusión, ¿no? Esta fotografía impresa de las mandarinas me llevaba mucho al propio recuerdo, ¿no? Al eco que tenía yo en mí de otras mandarinas con las que yo me había relacionado y conocido, ¿no? Es decir, que esta fotografía me estaba recordando de unas sensaciones, por lo que eso también intenté añadirlo, porque era parte de la percepción, ¿no? Y del conocimiento de lo que suponía esta fotografía. Aunque fuera ordinaria, me estaba recordando a mí de toda una vivencia, toda una sensación y una textura que, por ejemplo, en este caso resumí yo con un papel de collage que me recordaba al color y la textura de las mandarinas. Junto a las mandarinas con las que yo estaba empezando a trabajar, también fue surgiendo, por ejemplo, la materialidad de la mesa, que había quedado relegada a un segundo plano por esa abstracción que proponía el encuadre de la foto, ¿no? Cómo se propone como un fondo negro oscuro, ¿no? Que se desvanece y que no sabemos muy bien lo que es, pero que realmente es una mesa. Lo cual es muy interesante, ¿no? Como la fotografía de repente hace su propio trabajo de abstracción y aún así nos lo presenta como algo que nos creemos y entendemos.
Por el otro lado también, al ir conociendo más estas mandarinas y a ir trabajando más sobre la imagen que yo veía de ellas, me iba acercando también más a la propia materialidad de la foto, que se iba haciendo cada vez más latente. Por ejemplo, al intentar llegar a los colores, a la piel de esa mandarina y toparme con ese plano liso y plástico de la fotografía. Estos primeros acercamientos a la foto, ¿no? La materialidad de la foto, me llevaron también a pensar en su multiplicidad y al cambio de escala, ¿no? Como yo ahora la estaba percibiendo como algo físico, que no cambiante, pero que realmente desde el momento en que se hizo ha viajado por muchos tipos de pantallas diferentes, ha adquirido muchas escalas y de repente, ¿no? Al pensar así en ella, coge un carácter completamente más cambiante, ¿no? De repente tiene un pasado interesante y un futuro latente, ¿no? Es decir, que aunque yo ahora estoy trabajando con la foto física, la fotografía digital iba a seguir presentándose en pantallas de manera diferente y cambiando de escala, ¿no? Como la fotografía realmente no era algo pasivo, sino algo muy cambiante. Y es por ello que también estuve trabajando con esa misma fotografía digital, cambiándola, abstrayendo algunas partes, cambiando su escala, queriendo añadir también todo eso al proceso de descubrir la foto física, ya que una formaba parte de la otra. Así fui llegando a este dispositivo plástico en el que surgió un poco después de unas impresiones que hice en acetato que realmente no me sirvieron para lo que yo tenía pensado, pero de repente me sugirieron esta otra opción, ¿no? El de construir un dispositivo plástico que se acercara mucho a la materialidad de esta foto física en el sentido de que tenemos la imagen de las mandarinas, tenemos cierta plasticosidad y refleja la luz. Sin embargo, de repente esto que se parece tanto a la materialidad de la foto se nos hace mucho más complejo, ¿no? Porque aparece su multiplicidad, aparece el cambio de escala, aparece editada, entonces de repente toda esa historia que le ha sucedido a la foto digital se comunica con la foto física con la que estoy trabajando y surge pues este dispositivo en la que converge todo eso, ¿no? Por un lado su presencia física y por otro lado ese carácter más volátil, más cambiante, con esa multiplicidad, ¿no? En la que la imagen se repite muchas veces, va cambiando, se va moviendo y además también se ve de repente, de alguna manera, alterada por la luz. Es decir, esa misma plasticosidad de la foto, hay a veces que nos ciega algunas zonas, que omite algunas imágenes y que resalta otras, ¿no? Y también este plástico, al manipularlo y al moverlo, de repente edita por sí solo la foto y la misma foto va cambiando. Por lo cual fue realmente interesante, sobre todo porque no fue un planteamiento que en concreto tuviera intención de descubrir esta parte de la fotografía con la que estaba trabajando, pero de repente me descubrió todas unas nuevas capas de complejidad que yo no estaba teniendo en cuenta. Después de estar trabajando con este dispositivo plástico, fui llegando cada vez más a pues el carácter y la agencia de esta fotografía física, ¿no? Y de repente las mandarinas pasan a un segundo plano y aparece, ¿no? Este objeto casi tan curioso con muchas dualidades, en el sentido, sobre todo, de una que me sorprendió mucho no haberme fijado antes, que la propia foto y su propia agencia decide si enseñarnos la imagen o no, ya que tiene un reverso opaco y blanco que nos la oculta. Entonces, de alguna manera, ese fino trozo de papel, ese fino trozo de papel celulosa plástico, puede elegir si enseñarnos la imagen o no, dependiendo del lado del que esté dando la vuelta. Eso mismo quise también integrar dentro del soporte en el que estaba trabajando con las diferentes imágenes de esta foto, ¿no? En el que he trabajado sobre todo con pintura, con collage y con diferentes capas que ahora mencionaré. Y quise añadir este reverso, ¿no? Y que tomara forma también por interés de mostrar la foto
sin mostrar la imagen. Es decir, un reverso blanco opaco es la foto también, aunque nos oculte la imagen. Lo cual me interesó muchísimo y de repente me descubrió la foto, pues una cara completamente nueva que no había tenido en cuenta y que me llevó a añadir, por ejemplo, otras capas, ¿no? Como por ejemplo esta de acetato, que según de cómo la mires también se vuelve blanca y opaca y no te deja ver la pintura que hay por debajo. Todo esto me llevó a darme cuenta de que esta foto física con la que yo estaba trabajando también tenía una pequeña historia. Entonces, partiendo de que en el reverso de la foto estaba apuntado mi nombre de cuando había pedido que la imprimieran y las dimensiones en las que yo había pedido que la imprimieran, busqué los recibos, las fechas en las que me habían enviado la foto y había enviado yo la foto, como pequeños hitos o momentos importantes en la historia de esta fotografía, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante de añadir, pues porque nos sigue construyendo esa narrativa un poco más poética que nos deja ver esta fotografía no como un simple plano de papel sencillo, ¿no? Como una fotografía ordinaria, sino como lo que realmente es, que es un objeto de una complejidad enorme que nos está proponiendo muchas cosas diferentes y que él mismo también tiene una historia en el que le han sucedido diferentes acontecimientos y en el que ha dejado cierta presencia. Por ejemplo, en el recibo de cuando se pagó la fotografía queda registrada la presencia de que esta foto estuvo allí, de que existió, de que se imprimió, lo cual también me llevó a añadir las fechas de cuando se envió y cuando la envié yo a imprimir, ¿no? Como otro guiño más a recalcar esa historia, ¿no? O sea, esta fotografía no es solo un papel, es de alguna manera un ser, una entidad que ha vivido cierta historia, que ha tenido ciertos hitos y que ha supuesto una presencia en la realidad. Y por lo tanto quería añadir esas fechas, ¿no? También todo esto se fue conglomerando, ¿no? Y yo con todas estas pinturas, dibujos y colas que iba añadiendo a la tabla, ya desde el primer momento en el que grapé también el anverso para que la imagen quedara anulada, tuve que recortar una zona de la fotografía para que se viera un papel que ya estaba encolado en el soporte y de repente eso me dio la oportunidad de mostrar a la vez anverso y reverso, ¿no? De repente la propia foto, esa ilusión se rompe, ese único plano se rompe, surgen dos planos y entonces la foto puede habitar ese mismo espacio de maneras completamente diferentes, es decir, enseñándonos la imagen o ocultándonosla. Y así fue como esta fotografía tan habitual, pues de repente empezó a construir un compendio de diferentes recursos y características que sacan a relucir todo esto que yo he llegado a conocer de esta foto, ¿no? En lo que ha quedado registrado nuestra convivencia y cómo he ido conociendo yo y percibiendo la fotografía, que termina siendo pues un pequeño ensamblaje, ¿no? Un pequeño cúmulo de percepciones que nos sigue planteando preguntas y que deja la cuestión abierta sobre esta fotografía, que aunque siga desdoblada, podemos seguir investigándola. Durante el proceso también surgió de repente esta otra interpretación de la fotografía completamente inintencionada, es decir, fueron surgiendo entre trozos de acetato que sobraron, una cinta de carrocero con las fechas apuntadas y un papel que había estampado en la paleta, es decir, la paleta con el color y el papel estampado por arriba, por pura gracia, de repente componen una imagen que nos sigue hablando de la foto, ¿no? Nos habla de unas mandarinas que ya no están, pero que en la foto persisten, de unas fechas que tienen un que ver y de una pintura que las permite de alguna manera pensarse a sí mismas.